Salmo 40, versículo 1. Si lo encontraron pueden decir amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 16. Gócense y alégrense en ti todo lo que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Decía recién nuestro hermano que lo importante no es que sea un gran expositor de la palabra el que hable, sino que sea el Espíritu Santo. Amén. Que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas, porque uno puede hablar muy bonito, puede hablar palabras muy sofisticadas, ni siquiera lo podía decir sofisticadas, pero si no viene de parte del Señor, esa palabra entrará por un oído y saldrá por el otro. Amén. Pero cuando es una palabra que viene de parte de Dios, dice que es como una espada que corta, dice, para ambos lados y que deja una marca, amén, deja un cambio, deja una transformación, y es por eso que esperamos que el Señor sea hablando en esta mañana, amén. Entonces le decía que quería que usted lea conmigo y entendamos juntos sobre las bendiciones de la paciencia. Porque fíjese que este primer versículo dice el salmista David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y cuando uno está leyendo una oración, ¿no?, y la puede separar por diferentes partes, como se nos enseñaba en la primaria y en alguna parte de la secundaria, uno puede darse cuenta que cuando hay un y, quiere decir que ese y une dos frases, dos palabras, dos versiones, ¿no?, dos partes de una misma oración, esa y la junta. Y una y en una oración quiere decir que tiene que cumplirse tanto la primera condición como la segunda parte, que son cosas que van juntas, no se pueden separar. Amén. Entonces dice este primer versículo: pacientemente esperé al Señor, a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, si uno aprende a esperar pacientemente al Señor, esa bendición indefectiblemente llegará a nuestra vida. Amén. No hay forma en la que uno no reciba esa bendición de parte del Señor. Si uno espera pacientemente en el Señor se va a inclinar a usted y va a oír su clamor. No hay sombra de variación en lo que es esta palabra. Amén. Entonces el salmista David comenzaba diciendo: pacientemente esperé a Jehová. No era que él decía pacientemente voy a esperarlo más adelante, sino que él dice: yo les hablo hoy, como decía también ayer el hermano que compartía la palabra, desde mi experiencia. Yo les hablo porque vi que cuando le esperé pacientemente al Señor, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, porque me respondió, porque atendió a mi ruego. Entonces lo dejo en esta alabanza, lo dejo en este escrito para memoria de aquellos que luego lo lean, que lo canten, para que así como yo lo aprendí, también ustedes lo aprendan. Y es por eso que la palabra del Señor viene a nuestra vida y nos dice: pacientemente debemos esperar al Señor, porque el Señor va a atender a nuestro ruego. Amén. Y esa paciencia muchas veces es difícil de conseguirla, es difícil de cultivarla, porque la paciencia es como una semilla que es plantada y uno tiene que esperar a que dé su fruto. Lo mismo pasa cuando uno le pide algo al Señor. No vamos a tener la respuesta inmediata el 100% de las veces, amén. Hay veces que sí, le decimos: Señor, me duele la panza, te pido que me sanes, y Dios en el momento nos sana. O en otro momento: Señor, me duele la muela, no puedo dormir, y el Señor en ese momento nos sana. Es verdad que puede el Señor hacerlo en el momento, instantáneamente, pero hay otras peticiones que uno tiene que todos los días traérsela al Señor a memoria. Porque la Biblia dice: orad en todo tiempo y orad sin cesar. La Biblia dice: sean conocidas vuestras peticiones en la congregación de los santos. También que sepamos que nuestra oración no solamente la tenemos que hacer una vez y olvidarla, sino que recordársela al Señor y recordarnos a nosotros mismos que el Señor oye, que el Señor interviene, que el Señor es eficaz y que en algún momento Dios responderá a esa petición que le presentamos delante de su presencia. Amén. Lamentablemente muchas veces no recibimos la respuesta del Señor
porque estamos ya casi a las puertas y desistimos de la oración. Y sabe que cuando leía esta palabra me recordaba de Daniel, que dice que él en un primer momento que había elevado una oración al Señor, Dios ya la había escuchado. Dios ya había enviado su bendición. Pero ¿qué pasó? Hubo alguien que se opuso allí en el camino. Dice que el diablo, que aquellos demonios estaban allí peleando para que la bendición no llegara a Daniel. Entonces, ¿qué tenía que hacer Daniel? Lo que él dice en otra palabra: yo 3 veces oro al día. Yo estoy clamando delante del Señor, no dejo de orar al Señor porque sé que en algún momento Él atenderá mi clamor, Él atenderá mi ruego. Entonces, si Daniel, no conociendo que el Señor ya había enviado su bendición, seguía orando y seguía clamando, también nosotros tenemos que hacerlo, ¿eh? Y hablaban estos días atrás con un joven y le decía, a veces parece que la petición no llega, porque también hay que tomar otra arma, ¿men? Que es el reprender también muchas veces, porque el diablo se levanta contra el pueblo, se levanta contra sus hijos, los hijos del Señor, para que la bendición no llegue. ¿Y qué pasa cuando la bendición no llega? Nuestra fe empieza a menguar. Empezamos a perder la confianza en el Señor, empezamos a desesperarnos, porque esa petición por la cual estamos orando parece que no es oída. Pero la Biblia dice, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente lo esperé y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y fíjese lo que dice después, porque en estos versículos vamos a ver una seguidilla de bendiciones, pero que vienen todas y se desprenden de la paciencia, porque dice después en el versículo número 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y sigue diciendo y añadiendo y a su oración y a su cántico también, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Como ayer también se nos decía, la aflicción produce paciencia, la prueba produce la paciencia también, y así una cosa lleva a la otra, ¿no? En lo que es el camino al Señor, y aquí la Biblia dice, luego de que Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Fíjese que David no era que estaba en un principio confiado y descansando en el Señor, sino que en un momento estuvo desesperado. Y eso seguramente que llegará a nuestra vida, ¿ven? Seguramente en algún momento usted sintió una desesperación de no saber cómo actuar, de no saber qué hacer, de no saber cuándo el Señor iba a responder, pero cuando se recordó que el Señor estaba allí para ayudarlo, tuvo paz en su corazón. Y esa desesperación desapareció de nuestra vida porque dijimos, Señor, lo dejo en tus manos. Señor, en mi angustia te voy a clamar y yo sé que tú vas a atender a mi ruego. Es por eso que cuando escuchamos hermanos y hermanas que comparten un testimonio y uno dice, qué difícil que habrá sido esperar en el Señor, porque cuando se le declara el cáncer a una persona, seguramente que muchos pensamientos invaden su mente y su corazón, y seguramente que esos pensamientos irán aumentando día tras día mientras pasa y va al hospital y va a que le den un diagnóstico nuevo y parece que todo es contrario, todo es adverso, seguramente que esa fe va menguando, va decayendo. Pero la gente que no tiene a Dios puede que pase eso en su vida. En cambio nosotros, cuando llega la desesperación, la reprendemos en el nombre del Señor. Cuando llega ese momento en el que no sabemos hacia dónde ir y parece que estamos dando manotazo de ahogado, le elevamos nuestra mirada a los cielos y hacemos como el mismo salmista David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra. Amén. Por eso el salmista decía, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y un lodo cenagoso, para que usted se haga la imagen visual, es un lodo que no permite que uno salga fácilmente. Es como ese lodo que es empantanado, ese lodo que es como aquellas, como vemos en las películas, ¿no? Esa arena movediza, que mientras más uno intenta salir, parece, más se hunde. Y eso pasa cuando queremos luchar con nuestra propia fuerza. Eso pasa cuando queremos tratar las cosas espirituales con nuestra mente, con nuestro intelecto. Cuando no dejamos que Dios sobre nuestra vida, es como si estuviéramos caminando y tratando de salir de arena movediza, de un lodo cenagoso. Pero fíjese que aquí el salmista David no dijo, y pude salir del lodo cenagoso, sino que dijo, el Señor me hizo salir de ese lodo cenagoso y envió a alguien para que me saque, porque dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El Señor envía a sus ángeles, el Señor envía su palabra, el Señor envía a su Espíritu Santo para fortalecernos, para animarnos y para que podamos salir en victoria, amén. Aún en ese momento que parece que no hay salida y que parece que ya hicimos todo y no pudimos salir, el Señor allí envía su bendición
allí el Señor envía su respuesta, allí el Señor envía su Espíritu Santo y nos fortalece, amén. Y fíjese que cuando el salmista David decía, me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice, y del lodo cenagoso, dice que después hizo algo más. No solamente lo sacó, sino que luego de que lo sacó, dice, puso sus pies sobre peña, lo afirmó, lo puso en un lugar estable, lo puso en un lugar firme. Porque uno cuando camina según su pensamiento y según lo que le dicta su corazón, camina en inestabilidad. Camina sin saber hacia dónde va, camina dando pasos inseguros. Pero cuando un día, un glorioso día, le dijimos, Señor, toma la rienda de mi vida, el Señor puso en nuestros pies firmeza. Y así como decía el salmista David, puso, dice, mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él estaba en un primer momento en un pozo. Lo sacó del pozo, capaz que estaba luego en ese lodo cenagoso, lo sacó del lodo cenagoso, lo puso en un lugar firme y lo ayudó a caminar en ese lugar firme. Y eso es lo que pasó en nuestra vida, amén. Si lo ponemos a hacer una comparación, un paralelismo, ¿no fue esto lo que pasó en nuestra vida espiritual? No nos encontramos en desesperación antes de conocer a Cristo, no nos encontrábamos en un lodo cenagoso en el cual no podíamos salir y en el que los problemas y adversidades de la vida nos ahogaban. Pero llegó un momento en el que el Señor hizo como hizo con Saulo y se puso allí en medio de nuestro camino y nos dijo, ahora vas a caminar de esta manera. Ya no vas a andar como anda el mundo, perdido de cualquier manera, sino que vas a andar en este camino que yo te tracé, en este camino en el que va a ser afirmado tu paso y en el que vas a poder seguir adelante, sabiendo que tenemos un supremo llamamiento, amén. Y el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta. Gloria a Dios. Al premio del supremo llamamiento del Señor. Porque allí me está guardada una corona de vida, una corona incorruptible, y no solamente a mí, sino que todos aquellos que aman su venida y que pelean esta buena batalla. ¿Amén? Entonces decía el salmista David, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice después, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y seguimos haciendo esas comparaciones y paralelismo y si es lo que sigue pasando en nuestra vida. El Señor puso un cántico nuevo a nuestros labios. Aleluya. Y ahora ya no estamos hablando con la gente y le decimos estoy desesperado, no sé qué voy a hacer, no sé hacia dónde acudir. Sino que le decimos en mi lucha y en mi prueba Dios me ayudó, Dios está conmigo. Estoy enfermo pero Dios me va a sanar. No tengo tal vez un buen pasar económico pero Dios nunca permitió que nada me faltara. Y ese es el nuevo cántico que está en los hijos del Señor. Ya no estamos como el mundo vive desesperado, quejándonos por todo, sino que así como decía también ayer la palabra del Señor, aprendimos a confiar en Dios. Y aprendimos a que no importa el valor que esté el dólar en el día de la fecha, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien nos bendice. Amén. Por eso dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice, verán esto muchos. Y también no solamente van a verlo, dice, sino que temerán y confiarán en Jehová. Porque su testimonio hará que esa persona confíe en el Señor. Porque su palabra, su cántico nuevo, su manera de vivir esta vida conforme a la palabra del Señor será de testimonio. Amén. Porque sabemos que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y muchas veces la gente no quiere oír. Cuando uno le quiere compartir una palabra, un versículo, lo desestima. Tal vez usted se dio cuenta que cuando pone un versículo en algún estado, en WhatsApp, en Facebook, donde sea, y parece que también nos acontece a nosotros, ¿no? Cuando vemos un montón de imágenes así, un montón de versículos, un montón de palabras, como que lo pasamos rápido. Es como que la gente no está dispuesta a escuchar, a recibir palabra de Dios. Pero hay algo que no va a poder evitar, y es ver su testimonio. Aleluya. Hay algo que no va a poder evitar y es ver cómo usted, a pesar de que esté en lucha y en prueba, sigue confiando en el Señor. Gloria a Dios. Hay algo que su familia, su esposo inconverso, sus hijos inconversos, sus padres inconversos no van a poder evitar ver. Y es el amor que uno tiene hacia el Señor. Por eso dice, verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y así serán alcanzados, amén, por lo que Dios ha hecho en su vida. Y dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjese que al principio dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque uno puede poner su confianza en diferentes cosas. Uno puede poner su confianza en el trabajo que tiene, en el dinero que tiene en la cuenta de banco, puede poner su confianza en algún familiar, en algún ser querido, puede poner su confianza, y haría muy mal, en los políticos de turno, pero la Biblia dice,
bienaventurado es el que pone su confianza en Jehová. Porque no va a ser avergonzado. Porque está bien guardada esa confianza y no va a ser perdida, amén. Porque uno pierde la confianza cuando la deposita en gente que le va a fallar. Pero déjeme decirle una cosa, hermano y hermana, en esta mañana: si usted pone su confianza en Dios, Él no falla. Si usted pone su confianza en Dios, Él le responde. Si usted pone su confianza en Dios, sabe que el Señor le va a atender, que Dios va a inclinar su oído a escuchar su clamor. Y cuando uno confía, descansa. Cuando uno confía, lo deja todo en las manos de aquel al que le entregó su confianza. Entonces, bienaventurado es aquel que pone su vida en las manos del Señor. Bienaventurado es aquel que se levanta en la mañana y le dice: Señor, hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo que ir acá, tengo que ir allá, ve delante mío. Señor, hoy tengo que ir a hacer un trámite. Señor, hoy tengo que firmar unos papeles importantes. Señor, hoy tengo que tomar una decisión importante que puede cambiar mi vida. La pongo en tus manos. Y es entonces cuando uno puede tener firmeza en sus acciones y firmeza en sus pasos. Amén. Y dice el versículo 16: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre lo que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aleluya. Fíjese que dice: gócense y alégrense en ti todo lo que te buscan. Porque al Señor hay que buscarle, amén. Al Señor hay que buscarle todos los días de nuestra vida. Porque ayer también mismo se nos decía, le hago un poquito un resumen, ¿no? Capaz que nuestra hermana Noemí ayer justamente no estaba. Ayer se nos decía también que al Señor tenemos que buscarlo siempre. Que tiene que ser como una comida diaria. ¿Ven? Si uno no come durante varias horas, al principio como que se siente un poquito hambriento simplemente. Después empieza a tener debilidad. Y si siguen pasando las horas, los días, uno empieza a tener una enfermedad, uno tiene una falencia en su cuerpo y después no puede salir adelante. Mucha gente no pudo salir de esa situación. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si no le buscamos al Señor todos los días de nuestra vida, van a haber momentos en los que vamos a estar debilitados, donde el diablo va a poder golpear nuestra vida, nos va a poder herir, y lamentablemente a muchos fue los que mató y a los que los quitó del camino del Señor. Por eso dice: bienaventurado, y dice: gócense y alégrense los que buscan al Señor, los que confían en Dios, los que esperan en Jehová. Entonces ese gozo, esa alegría es la que trasciende las luchas y las pruebas que podemos pasar día tras día. Porque uno puede decir: bueno, no puedo estar gozoso si no tengo que darle de comer a mis hijos. No puedo estar alegre si no tengo trabajo. No puedo estar alegre si estoy enfermo. Pero este gozo, esta alegría, trasciende los problemas que uno puede estar atravesando. Porque uno puede llegar a ver por sobre el problema. Uno no tiene la vista corta como la tiene la gente del mundo que no conoce a Dios. Uno aprende por medio de las experiencias, por medio de la gloria de Dios que se manifestó en nuestra vida en tantas ocasiones. Aprende a no mirar el problema, sino a mirar al Señor. A mirar hacia arriba, a mirar hacia aquel que extiende su mano, que inclina su oído, aquel que está dispuesto a ayudar a su pueblo. Por eso dice: gócense y alégrense los que en ti confían, los que te buscan. Y luego dice también: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Fíjese qué linda frase, qué linda la exclamación que tenía el salmista David. Aunque yo esté angustiado y esté afligido, el Señor está pensando en mí. El Señor se ocupa de mí, el Señor tiene cuidado de mi vida, tiene cuidado de mis cosas, por más insignificantes que sean. Porque mucha gente tal vez diga: esto es algo pequeño, que Dios va a tener consideración de atender a esto, si es algo ínfimo. Pero cuando uno confía en el Señor y cuando uno le deja al Señor que tome las riendas de su vida, Dios está en cada aspecto, Dios está en cada detalle. Es por eso que a veces nos sorprendemos, amén, porque decimos: ni siquiera le pedí a Dios por esto y Dios me lo dio. Aleluya. Ni siquiera tuve que pronunciar palabras diciéndole: Señor, ayúdame hoy, y Dios me ayudó. Ni siquiera tuve que decirle: Señor, saname, y ya estaba sano, ya Dios me había respondido a mi clamor, había atendido a mi ruego. Es porque uno sabe y conoce que el Señor está pensando en nosotros. Porque desde el primer día que le dijimos: Señor, aquí estoy, quiero arrepentirme delante de tu presencia, te acepto como mi único y suficiente Salvador, el Señor dijo: listo, ahora es para mí. Ahora me voy a ocupar de Él, ahora voy a pensar en Él, ahora lo voy a ayudar, ahora lo voy a bendecir, ahora voy a enviar a mi Espíritu Santo para que lo acompañe, para que lo fortalezca. Entonces el Señor piensa en usted, hermano, piensa en mí.
No nos sintamos poca cosa, amén. No nos quitemos importancia porque el Señor nos ama y el Señor nos ha puesto en un lugar deleitoso, amén. El Señor tiene tanto cuidado de nosotros que dice que nos cuida como a la niña de los ojos, como a la parte más delicada, como a la parte que tiene más fragilidad. Así el Señor nos guarda, así el Señor nos cuida. Entonces dice, aunque angustiado yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y el Señor nunca se tarda. El Señor nunca llega tarde. El Señor nunca va a llegar en un momento en el que ya esté todo terminado y no haya ninguna esperanza. Porque hoy la palabra de apertura nos dijo que aún aquel que estaba muerto hace 4 días, el Señor le dio la vida nuevamente. Entonces siempre que confiemos en el Señor, aunque a nuestra vista esté todo terminado, sigamos esperándole. Sigamos confiando en Dios, sigamos teniendo paciencia, porque el Señor a su tiempo responderá a nuestra petición, atenderá nuestro clamor. Y aquella familia por la que estamos pidiendo, vendrá a los pies de Jesucristo. Y aquel hijo pródigo que se apartó del Señor, por el cual la iglesia está orando, volverá a entrar por esas puertas arrepentido delante del Señor y el Señor lo volverá a recoger. El Señor volverá a hacer alianza nuevamente con él, amén. Por eso, hermano y hermana, quería dejarle esta palabra para que sepamos, amén, que hay bendiciones en la paciencia. Y que le pidamos a Dios esa paciencia, amén. Que le pidamos a Dios esa confianza y que nunca dejemos de confiar en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a ponerse de pie.